Desde que tenía memoria, María había aprendido a ser fuerte. A sus 8 años, había visto más de lo que cualquier niño debería ver. Su madre, Lorena, había pasado de ser una mujer vivaz a una figura desdibujada por las sombras del alcohol y las malas compañías. Cada vez era más frecuente que desapareciera por días, dejando a María a cargo de su pequeño hermano, Santiago. Esa mañana fue diferente. Lorena había despertado inusualmente temprano, con una energía que alarmaba a María. Sin decir mucho, los llevó al parque que solían visitar cuando las cosas no estaban tan mal. «Hoy será un buen día», había dicho con una sonrisa vacía mientras los acomodaba en un banco. Les compró helado, pero sus manos temblaban. Sus ojos no se encontraban con los de ellos. «No tardo», dijo antes de alejarse, sus pasos rápidos resonando en el pavimento húmedo. La última imagen que María tenía de su madre fue la de su espalda perdiéndose entre la gente, sin voltear, sin una despedida. El tiempo pasó lentamente. El sol se alzó en el cielo, luego comenzó a descender. Santiago jugaba con una piedrita en el suelo, pero María no podía quitarse el nudo en el estómago. Algo iba mal. Su madre no era perfecta, pero siempre volvía. «Santi, creo que mamá no va a regresar», susurró, su voz cargada de una certeza que asustaba. El pequeño, de 5 años, solo la miró con ojos llenos de confusión, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Ella volverá», respondió en un murmullo, aferrado a la idea de que todo sería como antes. El sol comenzaba a ponerse detrás de los edificios altos, proyectando largas sombras sobre el parque vacío. Los últimos rayos dorados del atardecer brillaban a través de las ramas desnudas de los árboles, mientras una brisa fría comenzó a filtrarse entre los pliegues de la ropa de María y Santiago. La sensación de abandono se instalaba lentamente en el pecho de María, como un nudo que no podía deshacerse. Miró a su hermano pequeño, quien seguía jugando con una piedrita en el suelo, ajeno a la realidad que ella ya intuía. Habían pasado varias horas desde que su madre se había ido. Al principio, María había intentado mantener la calma, convenciéndose de que, como siempre, volvería. «Debe estar haciendo algo importante, pero vendrá por nosotros pronto», se decía, tratando de engañarse a sí misma. Pero ahora, con el cielo oscureciéndose, ya no podía ignorar la verdad. Su madre no regresaría. El frío de la noche y el silencio creciente a su alrededor solo confirmaban sus temores. Santiago, sin comprender completamente lo que ocurría, comenzó a inquietarse. «María, ¿cuándo vuelve mamá? Tengo hambre», murmuró, frotándose los ojos con las manos pequeñas y sucias. La inocencia de su voz rompió algo dentro de María. No sabía cómo explicarle a su hermano lo que estaba sucediendo, ni cómo hacerle entender que no sabía si volverían a ver a su madre. «Pronto, Santi, pronto», mintió con voz suave, tratando de calmarlo mientras ella misma luchaba por no derrumbarse. Sabía que tenía que mantenerse fuerte, porque si ella se venía abajo, Santiago no tendría a nadie. A medida que la noche se asentaba, las luces del parque comenzaron a titilar. Las pocas personas que pasaban por ahí los miraban con desinterés, como si 2 niños solos en un parque a esas horas no fueran nada fuera de lo común. Nadie se detenía a preguntarles si estaban bien o si necesitaban ayuda. Eran invisibles. María sintió el escalofrío recorrerle la espalda, no solo por el frío que hacía que sus dedos y mejillas se entumecieran, sino por la soledad profunda que comenzaba a envolverlos. Miró el cielo oscuro, ahora lleno de estrellas que parpadeaban débilmente. Pensó en lo grande que era el mundo y lo pequeños y perdidos que se sentían en ese momento. «Santi, ven, acurrúcate aquí conmigo», dijo, haciéndole un espacio en el banco donde se sentaba. Santiago, sin preguntar, se acurrucó a su lado, buscando el calor de su hermana mayor. María lo envolvió con sus brazos, deseando ser capaz de protegerlo de todo, pero sabiendo que las fuerzas que estaban fuera de su control eran mucho más grandes de lo que ella podía manejar. El tiempo parecía detenerse, las horas pasaban lentas y el parque, que de día era un lugar donde jugaban y reían los niños,
se transformaba en un escenario aterrador bajo la luz de las farolas. Los arbustos crujían con el viento, y los sonidos lejanos de la ciudad, coches, voces, ladridos de perros, parecían amplificarse en la quietud de la noche. Cada ruido que escuchaban hacía que el corazón de María latiera más rápido. El hambre también comenzó a golpear con fuerza. Su estómago rugía, y aunque trataba de ignorarlo, la sensación de vacío le recordaba la falta de comida. Santiago, con la cabeza apoyada en su regazo, murmuró una vez más: «Tengo hambre, María». Ella no sabía qué hacer. No tenían dinero, ni comida, ni un lugar al que ir. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero se las tragó. No podía llorar. No ahora. No frente a Santiago. Él la necesitaba fuerte. Así que, en lugar de llorar, le acarició el cabello suavemente y le susurró: «Mañana buscaremos algo, lo prometo. Intenta dormir por ahora». Santiago cerró los ojos, agotado. Su respiración se hizo más lenta, pero aún estaba inquieto. El viento soplaba más fuerte ahora, y cada ráfaga parecía penetrar la delgada chaqueta que llevaba María. No sabía cómo iban a sobrevivir la noche. Mientras trataba de mantenerse alerta, escuchó voces a lo lejos. Levantó la vista y vio un grupo de adolescentes que caminaban tambaleándose. Parecían estar ebrios, riéndose y hablando a gritos. La adrenalina corrió por el cuerpo de María. Sabía que los grupos de jóvenes en esa condición podían ser peligrosos. Quería esconderse, pero no había ningún lugar a donde ir. Solo quedaba esperar que no los notaran. Pero no tuvieron tanta suerte. Uno de los chicos, un muchacho alto con una chaqueta de cuero rota y una gorra sucia, se detuvo cuando los vio. «¡Hey, miren! ¿Qué hacen esos niños aquí tan tarde?», gritó, llamando la atención de sus amigos. María sintió cómo su cuerpo se tensaba. El grupo de adolescentes se acercó, sus risas resonando en la noche. Ella sabía que no podía permitirse mostrar miedo, pero estaba aterrada. Santiago, medio dormido, se removió en su regazo, aún ajeno a lo que estaba sucediendo. «¿Dónde está su mamá?», preguntó uno de los chicos, con una sonrisa que a María le hizo pensar en un depredador jugando con su presa. «Ninguna parte», respondió María con firmeza, a pesar de que su voz temblaba. «Solo quería que se fueran». Otro de los adolescentes, uno más corpulento, dio un paso hacia ellos. «¿Y qué si nos llevamos algo? Apostaría que tienen dinero o algo de valor en sus bolsillos». María sintió un miedo que la paralizaba, pero algo dentro de ella se rebeló. No podía dejar que se acercaran a Santiago. Se puso de pie de repente, colocando su cuerpo entre los chicos y su hermano. «Déjennos en paz», gritó, su voz resonando en el aire frío de la noche. Por un segundo, los chicos se quedaron en silencio, sorprendidos por su valentía. Luego, el chico de la chaqueta de cuero comenzó a reír. «¿Escuchaste eso? Esta niña tiene agallas». Antes de que las cosas pudieran empeorar, un coche de policía pasó lentamente por la calle cercana. Las luces azules y rojas parpadearon en la distancia, y los chicos, temiendo ser atrapados en algo más serio, decidieron que ya había suficiente diversión. «Nos veremos luego, pequeña», dijo el de la chaqueta de cuero, y con una última carcajada se alejaron. María soltó un largo suspiro de alivio, pero el miedo seguía instalado en su pecho. Sabía que la noche aún no había terminado y que ese no sería el último peligro que tendrían que enfrentar. Mientras el coche de policía se alejaba, Santiago, medio despierto, se acurrucó más cerca de ella, sin saber lo que había ocurrido. «Estoy contigo», le susurró María, más para convencerse a sí misma que para tranquilizarlo a él. Pero, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza, no se permitió derrumbarse. Sabía que tenía que aguantar. La primera noche fue larga, interminable. Cada minuto parecía estirarse en el tiempo. María luchaba por mantenerse despierta, observando cada sombra, cada movimiento, atenta a cualquier amenaza. El frío parecía querer colarse hasta sus huesos, pero se aferraba a Santiago, tratando de mantenerlo caliente. Cuando finalmente el amanecer comenzó a teñir el cielo de un suave color rosa,
María sintió una punzada de alivio. Habían sobrevivido la noche, pero sabía que eso era solo el comienzo de un largo y duro camino. El amanecer trajo consigo un leve respiro. Los primeros rayos del sol asomaban tímidamente entre las nubes grises, y la luz, aunque fría, era un alivio tras la oscuridad interminable de la noche. María había permanecido despierta casi toda la madrugada, con los ojos entreabiertos y alerta a cualquier ruido o movimiento a su alrededor. Santiago, aún en su regazo, seguía durmiendo, aunque su sueño era inquieto, agitado por el frío y el hambre. Cuando el pequeño finalmente abrió los ojos, lo primero que dijo fue: «María, tengo mucha hambre». Su vocecita era apenas un murmullo cargado de cansancio y necesidad. La niña, por un instante, sintió el dolor de la impotencia atravesarle el pecho. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? No tenían dinero, no sabían a dónde ir, y con cada minuto que pasaba, su situación se volvía más desesperada. «Vamos a buscar algo de comer, Santi», le dijo, tratando de sonar optimista, aunque su voz estaba cargada de incertidumbre. Se puso de pie, estirando sus músculos entumecidos, y tomó la mano de su hermano. Sus pequeños cuerpos temblaban por el frío matutino, y su ropa, ya sucia y desgastada, apenas los protegía del viento que comenzaba a levantarse. El parque, que por la noche había sido un lugar inhóspito y peligroso, parecía más tranquilo con la luz del día, aunque seguía vacío y solitario. María decidió que lo primero que debían hacer era alejarse de allí. No sabía exactamente a dónde ir, pero cualquier lugar parecía mejor que quedarse en un banco, bajo la mirada indiferente de los transeúntes. Caminaron por las calles grises de la ciudad, que ya comenzaba a despertar. La gente se apresuraba hacia sus trabajos, sin detenerse a mirar a los dos niños que vagaban entre la multitud. Los coches pasaban zumbando por la avenida. Los vendedores abrían sus tiendas, y los olores del desayuno, pan fresco, café, tortillas recién hechas, llenaban el aire. La niña intentaba ignorar el creciente dolor en su estómago, pero el hambre era una bestia que rugía cada vez más fuerte. Después de caminar sin rumbo durante horas, llegaron a una esquina donde un hombre mayor vendía dulces y frutas en un carrito. Santiago, con los ojos brillantes, tiró del brazo de su hermana. «Mira, María, tiene naranjas». La esperanza en su voz fue como una daga para María, que sabía que no podían permitirse comprar nada. «No tenemos dinero, Santi», le explicó con suavidad, agachándose a su altura para mirarlo a los ojos. El pequeño frunció el ceño, confundido. Para él, el concepto de no tener recursos aún era algo abstracto. Estaba acostumbrado a que, de alguna manera, su madre siempre encontraba cómo conseguir algo, aunque fuera poco. «Pero vamos a encontrar algo, te lo prometo», añadió, aunque no sabía cómo cumplir esa promesa. María decidió que debían pedir ayuda. Aunque le resultaba humillante, no había otra opción. La necesidad apremiaba. Así que, con la mano de Santiago fuertemente apretada en la suya, comenzó a acercarse tímidamente a las personas que pasaban por la calle. La mayoría de la gente los ignoraba por completo. Algunos ni siquiera se molestaban en mirarlos, simplemente apretaban el paso, con la vista fija en algún punto en el horizonte. Otros, cuando María les pedía alguna moneda o un poco de comida, les dirigían miradas de desdén, como si los niños fueran una molestia, una interrupción en su prisa por llegar a sus destinos. Cada rechazo hacía que el corazón de María se hundiera un poco más. Finalmente, después de varios intentos fallidos, encontraron una pequeña panadería. El aroma de los panes recién horneados era tan embriagador que casi podía saborearlo. María decidió intentarlo una vez más. Entró, con Santiago detrás, y se acercó al mostrador. La mujer que estaba allí, de mediana edad y con una expresión seria, los observó detenidamente mientras limpiaba sus manos en el delantal. «¿Qué quieren?», preguntó con tono seco, aunque en sus ojos había algo más, quizás una chispa de comprensión. María se aclaró la garganta y con voz temblorosa dijo: «No tenemos dinero, pero ¿podría darnos algo de comida, por favor? Mi hermanito tiene mucha hambre».
La mujer los miró en silencio durante unos instantes que parecieron eternos. Sus ojos recorrieron el rostro sucio de María, la ropa gastada de ambos niños y la expresión desesperada en sus miradas. Finalmente, con un suspiro profundo, tomó un par de panes recién horneados y se los entregó. «Aquí. No es mucho, pero les ayudará por ahora», dijo, sin esperar agradecimientos. María apenas podía creerlo. «Gracias, muchas gracias», murmuró con gratitud, sus ojos llenándose de lágrimas mientras tomaba los panes y uno de los vasos de leche que la mujer les ofrecía. Fue la primera vez que sintió una verdadera esperanza, aunque fuera pequeña. Salieron de la panadería y se sentaron en un rincón, resguardados del viento. Santiago devoró su pan con rapidez, mientras María comía más despacio, observando a su alrededor, aún inquieta. Mientras Santiago bebía el vaso de leche, ella reflexionaba sobre lo que debían hacer a continuación. Sabía que no podían sobrevivir mendigando para siempre. Los días siguientes fueron una batalla constante. Aprendieron a moverse por las calles sin llamar la atención, a observar quién podría ayudarlos y de quién debían huir. Descubrieron que los callejones y parques escondidos de la ciudad eran refugios temporales, donde personas como ellos, invisibles para el resto del mundo, intentaban sobrevivir. En uno de esos callejones conocieron a un hombre mayor llamado Jaime. Tenía la piel curtida por el sol y la vida en las calles, y siempre llevaba una gorra deshilachada que ocultaba su cabello encanecido. Jaime se había fijado en ellos una tarde mientras buscaban un lugar donde pasar la noche. «No deberían estar aquí solos», les dijo, con una voz ronca que había sido gastada por los años y el tabaco. Aunque su apariencia era ruda, había algo en sus ojos que inspiraba confianza. María, después de tanto tiempo de desconfianza hacia los adultos, se permitió escucharle. Jaime les explicó las reglas no escritas de las calles, les enseñó dónde podían encontrar comida en los contenedores que los restaurantes dejaban cada noche, les advirtió sobre las zonas donde era peligroso estar después de que cayera el sol, y les aconsejó cómo moverse sin ser vistos por quienes podrían hacerles daño. «Las calles no perdonan», les dijo una noche, mientras compartían una hogaza de pan que había conseguido. «Tienen que aprender a ser como el viento, pasar sin ser notados, rápidos y ligeros, siempre en movimiento». María absorbió cada palabra. Sabía que esa era la clave para su supervivencia. Aprender a ser invisibles, a no llamar la atención, a moverse como sombras entre los callejones y las plazas. En las semanas siguientes, se volvieron expertos en encontrar lo que necesitaban para sobrevivir: restos de comida, ropa vieja que otros habían tirado y pequeños refugios en los rincones olvidados de la ciudad. Sin embargo, había noches en las que, a pesar de todo, el miedo era insoportable. Los sonidos de las peleas en la distancia, las risas de aquellos que, como los adolescentes de la primera noche, buscaban hacer daño, y las sirenas que rompían el silencio, todo contribuía a una tensión constante. Una noche, el hambre era tan intensa que Santiago no podía dejar de llorar. Habían pasado 2 días sin encontrar comida, y el frío era especialmente cruel. María trataba de consolar a su hermano, pero sentía que su propia fuerza estaba desapareciendo. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero las contenía. No podía permitirse ser débil. Finalmente, en un arranque de desesperación, la niña decidió arriesgarse. Se acercó a un restaurante cerrado y hurgó en los contenedores de basura en busca de cualquier cosa que pudieran comer. Sus manos temblaban por el frío y la ansiedad, pero finalmente encontró un pequeño tesoro, una bolsa con restos de comida, lo suficiente para calmar el hambre por esa noche. Cuando regresó a donde Santiago la esperaba, con los ojos hinchados de llorar, se sintió victoriosa. Aunque el triunfo fuera pequeño, esa noche se durmieron con el estómago un poco más lleno y con la esperanza de que, al menos por ahora, seguirían luchando. Los días en las calles de la ciudad no tenían un ritmo claro. Algunas jornadas pasaban casi en un borrón de rostros indiferentes, largas caminatas y el interminable ruido de la ciudad. Pero otras
Eran una mezcla de tensión creciente, miedo palpable y peligros que parecían acechar en cada esquina. A medida que pasaban los días, María se daba cuenta de que las calles eran un lugar cambiante. De día, parecían llenas de movimiento, aunque la mayoría de las personas pasaban de largo sin prestarles atención. Pero de noche, todo cambiaba. Las luces débiles de las farolas proyectaban sombras largas, y las esquinas más oscuras se llenaban de figuras sospechosas. Era un mundo que María había aprendido a navegar con precaución, pero siempre sentía la amenaza de lo desconocido a su alrededor. Una tarde, mientras caminaban por una parte menos conocida de la ciudad, el cielo comenzó a nublarse, amenazando con lluvia. El aire se sentía pesado, y María, siempre alerta, notaba cómo las calles se vaciaban lentamente. Los pocos comercios de la zona cerraban sus puertas, y las personas parecían desaparecer detrás de ventanas cerradas. Algo en el ambiente la inquietaba, pero no sabía exactamente qué era. Decidió que debían encontrar un lugar para pasar la noche cuanto antes. La pequeña niña tomó la mano de Santiago con más firmeza de lo habitual, su instinto de protección activado por una sensación que no podía explicar del todo. «Vamos a buscar un sitio seguro, Santi. Tenemos que alejarnos de aquí», le dijo, intentando que su voz no revelara el nerviosismo que comenzaba a instalarse en su pecho. Su hermano, confiando ciegamente en ella, asintió y siguió caminando sin preguntar. A medida que avanzaban, se encontraron cerca del río, una zona que rara vez visitaban. Había escuchado a Jaime, el hombre que les había dado algunos consejos, advertirles sobre ese lugar. Por el día no es tan malo, pero por la noche ese río se convierte en un nido de serpientes. Gente peligrosa se mueve por ahí, les había dicho. María lo había evitado hasta ese momento, pero esa tarde se sentía acorralada por el tiempo y el clima. El río corría silencioso, reflejando el cielo gris oscuro. A lo lejos, algunos edificios abandonados se elevaban como esqueletos vacíos, y el terreno parecía desierto, salvo por un par de vagabundos que deambulaban a la distancia. María trataba de no mirarlos directamente, consciente de que cualquier contacto visual podría traer problemas. Sabía que la noche estaba cerca y que el área se transformaría, pero el cansancio y la necesidad de encontrar refugio inmediato la obligaron a seguir adelante. «¿Dónde vamos a dormir esta vez?», preguntó Santiago, con su habitual inocencia. María no tenía respuesta, pero quería mantenerlo tranquilo. «Pronto encontraremos un lugar, ya verás», le contestó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siguieron caminando cerca de la orilla del río, hasta que María vio una vieja fábrica con la puerta entreabierta. Parecía abandonada, pero ofrecía refugio contra la inminente tormenta que se veía en el horizonte. Las ventanas estaban rotas y la fachada era sucia y descuidada, pero al menos era un lugar donde podrían estar fuera del frío viento que comenzaba a levantarse. «Vamos a entrar aquí», decidió, tirando de la mano de Santiago. El interior de la fábrica estaba tan desolado como el exterior. Máquinas oxidadas y restos de cajas viejas se amontonaban en las esquinas. El techo tenía varios agujeros por donde se filtraban gotas de agua y el aire olía a polvo y metal viejo. No era un lugar agradable, pero parecía seguro, al menos por ahora. María exploró el lugar rápidamente, buscando un rincón apartado donde pudieran sentarse. Encontró una esquina donde el techo estaba más intacto, y allí se acomodaron. Santiago, agotado después de un largo día, se acurrucó a su lado. «No me gusta este lugar», murmuró el niño, mirando las sombras que las máquinas proyectaban en la pared. «Solo será por esta noche», le aseguró su hermana, aunque no estaba segura de si creía sus propias palabras. Intentaba no mostrar el miedo que comenzaba a apoderarse de ella. Mientras se acurrucaban, escucharon voces a lo lejos. Al principio eran solo murmullos, pero pronto comenzaron a acercarse. María se tensó de inmediato, su instinto de protección activado. Le susurró a Santiago que permaneciera en silencio, y él, obediente, se quedó quieto a su lado, sus ojos grandes llenos de preocupación. Las voces se hicieron más claras,
Un grupo de hombres apareció en la entrada de la fábrica. Eran 4, todos ellos de aspecto rudo, con ropa desgastada y semblantes duros. Uno de ellos llevaba un cigarrillo en la boca y hablaba en voz alta, bromeando con los otros. Parecían estar buscando un lugar donde pasar el rato. María sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Sabía que no podían dejar que esos hombres los vieran. Se movió lentamente, llevando a Santiago más hacia las sombras, detrás de una máquina vieja. Contuvo la respiración, rezando en silencio para que no los descubrieran. Los hombres entraron en la fábrica, riéndose y hablando entre ellos, sin percatarse de los niños. Uno de ellos lanzó una botella vacía contra la pared. El ruido del vidrio rompiéndose resonó por todo el lugar, haciendo eco en las paredes vacías. Santiago se estremeció, y María lo abrazó más fuerte, susurrándole suavemente al oído para calmarlo. Todo está bien, todo está bien. Los hombres se sentaron en el suelo cerca de la entrada y comenzaron a beber y a hablar de sus negocios. María no podía entender todo lo que decían, pero captó suficientes palabras para saber que se dedicaban a cosas peligrosas. Uno de ellos mencionó una transacción que había salido mal, y otro hablaba de alguien a quien debían hacer desaparecer. A María se le heló la sangre al oír esto. Eran personas peligrosas y estaban demasiado cerca. Pasaron minutos que se sintieron como horas. María apenas se movía, y Santiago, a su lado, parecía contener las lágrimas por el miedo. El niño respiraba superficialmente, temiendo que cualquier sonido alertara a los hombres de su presencia. De repente, uno de los hombres se levantó y caminó hacia la parte trasera de la fábrica, cerca de donde estaban escondidos. María se agachó más, tratando de hacer que ambos desaparecieran entre las sombras. Su cuerpo estaba tenso, sus músculos rígidos por la ansiedad. Podía oír los pasos del hombre acercándose lentamente. Pero justo cuando pensaba que los descubriría, una voz desde la entrada lo llamó. ¿A dónde vas? Tenemos que irnos ya. El jefe nos espera. El hombre dudó un segundo, mirando a su alrededor, pero finalmente se dio la vuelta y volvió con los otros. María soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Se sentía como si hubiera estado bajo el agua, luchando por respirar. Los hombres terminaron de hablar y salieron de la fábrica, sus risas desvaneciéndose en la distancia. Solo cuando estuvo segura de que se habían ido, María se permitió moverse. Sus músculos dolían por haber estado tanto tiempo en tensión, y cuando intentó ponerse de pie, sus piernas temblaban. Santiago, que había estado aterrorizado, comenzó a llorar en silencio, con pequeños sollozos que finalmente rompieron la barrera de su contención. Ella lo abrazó fuerte, dejando que descargara su miedo. Ella misma estaba al borde de las lágrimas, pero se contuvo. No podía permitirse caer, no cuando su hermano la necesitaba. «Ya pasó, Santi», susurró, aunque el eco del miedo aún resonaba en su propia voz. «Ya estamos a salvo». Sin embargo, sabía que no podían quedarse allí. Ese lugar, que al principio parecía ser un refugio temporal, se había convertido en una trampa. Si esos hombres volvían, no tendrían la misma suerte. Tenían que irse cuanto antes. Esperaron hasta que la oscuridad de la noche se volvió más densa, y el silencio volvió a reinar en las calles. Cuando sintió que era seguro moverse, María tomó a Santiago de la mano, y con sigilo salieron de la fábrica. El aire frío de la noche les golpeó el rostro, pero esta vez el viento parecía una bendición. Estaban fuera del peligro, al menos por el momento. Mientras caminaban lejos del río, alejándose de ese lugar que les había hecho temer por sus vidas, María se prometió a sí misma que nunca volverían a ese sitio. Pero sabía que la ciudad estaba llena de otros peligros, y la noche aún no había terminado. El frío de la ciudad había comenzado a instalarse de manera más permanente. Los días grises se habían vuelto rutina, y el hambre, aunque constante, ya no tenía la misma urgencia desgarradora de las primeras semanas. Para María, cada día se había vuelto una serie de estrategias: encontrar comida, evitar el peligro, mantener a Santiago a salvo. Todo era una repetición monótona, pero esa mañana en particular
algo se sentía diferente. El cielo estaba cubierto de nubes densas que prometían lluvia en cualquier momento, y María sabía que tenían que encontrar algún lugar donde refugiarse antes de que empezara a caer. Estaban caminando por una zona de la ciudad que rara vez visitaban, calles más ordenadas, con edificios bien mantenidos y pequeños jardines en las entradas de las casas. Las personas que pasaban a su alrededor llevaban abrigos elegantes, caminaban a paso rápido y parecían envueltas en su propio mundo. María miraba las ventanas de las casas, imaginando lo que sería vivir dentro de alguna de ellas, con una cama caliente, comida en la mesa y sin la preocupación constante por el próximo peligro. Sin embargo, esos pensamientos solo le producían una sensación de lejanía, como si ese tipo de vida no fuera para ella ni para Santiago. Sabía que no podían permitirse soñar con algo así. Santiago, siempre curioso a pesar del cansancio, tiró de su mano y señaló hacia un pequeño puesto de flores que estaba en la esquina de la calle. El puesto estaba atendido por una mujer mayor que arreglaba ramos con manos cuidadosas. El niño se detuvo un momento a mirar las flores de colores vibrantes, pero María, con el instinto de seguir moviéndose, le apretó la mano y lo apuró. «No podemos detenernos ahora, Santi». Sin embargo, cuando estaban por cruzar la calle, notó que alguien los estaba observando. Una mujer, de aspecto dulce pero preocupado, los miraba desde una distancia corta. Tenía el cabello castaño claro, apenas salpicado de canas, y vestía un abrigo beige. María sintió el impulso de apurar el paso y evitar cualquier contacto con desconocidos, pero algo en la expresión de la mujer hizo que se detuviera. No era una mirada de lástima ni de sospecha, sino de algo más profundo, empatía tal vez. La mujer se acercó con paso firme pero amable, y a su lado, un hombre de estatura media, de cabello entrecano y semblante tranquilo, la acompañaba. Ambos se detuvieron a pocos metros de los niños. La mujer, al ver más de cerca las caras sucias de María y Santiago, sus ropas desgastadas y la evidente fatiga en sus pequeños cuerpos, frunció el ceño con preocupación. «Hola, ¿están perdidos?», preguntó suavemente, sin asustarlos, su voz cargada de una genuina preocupación. La niña, acostumbrada a mantener la guardia alta, dudó un segundo antes de contestar. No quería parecer débil, pero tampoco podía seguir huyendo eternamente. Miró a Santiago, que la observaba con los ojos grandes y confiados, esperando su respuesta. «No estamos perdidos», respondió María, más para cerrar la conversación que para empezar una. Sin embargo, la mujer no se desanimó por la respuesta fría. En lugar de alejarse, se arrodilló lentamente para estar al nivel de Santiago, quien la miraba con curiosidad. «¿Y cómo se llama este pequeño?», preguntó con una sonrisa cálida, dirigiéndose a Santiago. Él, normalmente tímido con los extraños, respondió con voz suave: «Santiago». La mujer le acarició la mejilla con dulzura. «Qué bonito nombre. Yo me llamo Clara, y él es Marcos», dijo señalando al hombre que los acompañaba, quien les dedicó una pequeña sonrisa. «¿Dónde está su mamá?». La pregunta hizo que María apretara los dientes. No quería contar su historia a cualquiera, y menos a personas que no conocía. Pero algo en el tono de Clara, en su manera de mirarlos, la hacía sentirse menos amenazada. Al contrario de otros adultos que se cruzaban en su camino, Clara no los miraba con lástima ni con juicio, sino con una preocupación sincera. «No tenemos mamá», dijo María al fin, su voz apenas un susurro. «Nos abandonó». Clara intercambió una mirada rápida con Marcos. No había sorpresa en sus ojos, pero sí un dolor silencioso. Quizás ya habían imaginado algo así al verlos. Clara se levantó despacio y colocó una mano sobre el hombro de María. «¿Tienen hambre? Venid con nosotros, no estamos muy lejos. Podemos darles algo de comer y ver qué podemos hacer para ayudarlos», ofreció Clara con suavidad, midiendo cuidadosamente cada palabra. Sabía que no podía presionarlos, pero su corazón se rompía al ver a esos dos niños tan solos y vulnerables. María dudó. En su mente resonaban las advertencias de Jaime, de no confiar demasiado en los adultos,
de que no todas las personas tenían buenas intenciones. Pero Santiago, agotado, miraba a Clara y Marcos con una mezcla de esperanza y cansancio. Además, había algo en esas dos personas que no podía ignorar. Parecían sinceros, y la calidez en sus ojos era algo que no habían visto desde hacía mucho tiempo. «No queremos molestar», murmuró la niña, aún insegura. «No es ninguna molestia, cariño», dijo Marcos por primera vez. Su voz era tranquila, como si tuviera toda la paciencia del mundo. «Nos encantaría poder ayudarles, aunque sea con un poco de comida». María miró de nuevo a Santiago, que asentía suavemente, demasiado cansado para resistirse a la idea de una comida caliente y un lugar seguro. Entonces, tomó la decisión. «Está bien», aceptó finalmente, con voz apenas audible. Clara y Marcos intercambiaron otra mirada, esta vez de alivio, y sin más palabras, comenzaron a caminar junto a los niños. Clara tomó suavemente la mano de Santiago, quien no opuso resistencia, y Marcos caminó al lado de María, manteniendo una distancia respetuosa, como si supiera que ella aún estaba alerta. Llegaron a una casa que estaba a solo unas calles de distancia. Era una casa sencilla pero acogedora, con un pequeño jardín en la entrada lleno de plantas bien cuidadas. María sintió una mezcla de alivio y temor cuando cruzaron la puerta. Había aprendido que la amabilidad a veces podía esconder otras intenciones, y no estaba dispuesta a bajar la guardia completamente. Una vez dentro, el calor de la casa los envolvió. La diferencia entre el exterior frío y el interior cálido era casi abrumadora. Santiago suspiró de alivio al sentir el calor en su piel, y sus ojos comenzaron a cerrarse de puro cansancio. Clara los condujo a la cocina, que estaba iluminada por la luz suave del atardecer. Sobre la mesa había un jarrón con flores frescas, y el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. «Pueden sentarse», dijo la mujer, señalando las sillas alrededor de la mesa. «Voy a prepararles algo de comer». Mientras hablaba, comenzó a sacar platos y tazas, moviéndose con la familiaridad de alguien que está acostumbrado a cuidar de los demás. Marcos se sentó frente a ellos, observándolos con una sonrisa tranquila, pero sin decir mucho, dejando que su esposa se encargara de crear el ambiente seguro. María, aún desconfiada, se sentó al borde de la silla, con la espalda rígida, pero su hermanito ya parecía más relajado. Sus ojos recorrían la cocina, fascinados por los colores, el orden y la calidez del hogar que lo rodeaba. Clara les sirvió una sopa caliente y pan fresco. El olor era delicioso, y cuando la niña tomó la primera cucharada, sintió una mezcla de emociones. Era la primera comida casera que probaba en semanas, tal vez meses, y por un momento casi se permitió sentir que estaba a salvo. Santiago comió rápidamente, casi con avidez, y Clara lo miraba con ternura, pasándole más pan sin que él tuviera que pedirlo. María comió más lentamente, observando a Clara y Marcos con cautela, esperando alguna señal que le indicara que no debía confiar en ellos. Pero no había ninguna. Solo había una calma que hacía mucho tiempo no sentía. Después de la cena, Clara les mostró una pequeña habitación con 2 camas, donde podrían pasar la noche. «Están a salvo aquí», les dijo suavemente, con una sonrisa que casi hizo llorar a María. Las emociones acumuladas durante semanas luchaban por salir, pero ella, como siempre, las mantuvo contenidas. No podía permitirse el lujo de llorar. No todavía. Santiago, agotado, se durmió apenas su cabeza tocó la almohada, envuelto en una manta suave. María se quedó despierta un poco más, escuchando la respiración profunda de su hermano y mirando el techo de la habitación, preguntándose si realmente podían confiar en esa pareja que los había acogido sin pedir nada a cambio. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás, solo quizás, estaban un paso más cerca de encontrar un hogar. Los primeros días en la casa de Clara y Marcos fueron como un sueño para María y Santiago. Después de tantas semanas vagando por las calles, enfrentando frío, hambre y miedo, el calor constante del hogar y la sensación de seguridad parecían casi irreales. María aún no podía permitirse bajar la guardia por completo. Había aprendido,
de manera dolorosa, que nada en la vida era permanente, y aunque Clara y Marcos parecían amables, parte de ella se resistía a creer que esa bondad duraría. Por las noches, mientras Santiago dormía profundamente en la cama suave, María se quedaba despierta, mirando el techo, con las cobijas hasta la barbilla. Los ecos del pasado aún la perseguían, los ruidos de las calles, las voces de extraños, el miedo constante de no saber qué sucedería al día siguiente. Pero ahora, en la oscuridad tranquila de la pequeña habitación, esos ruidos parecían más distantes. Aunque la desconfianza persistía, sentía algo nuevo y desconcertante: paz. Clara y Marcos no intentaron apresurar las cosas. Desde el primer día, habían sido pacientes, ofreciendo ayuda sin presionar. Les dieron espacio para adaptarse, para acostumbrarse al ritmo de una vida que apenas recordaban. En lugar de hacer preguntas directas sobre lo que habían vivido en las calles, Clara se enfocaba en lo más básico: asegurarse de que estuvieran bien alimentados, cómodos y tranquilos. María, aunque agradecida, no sabía cómo manejar tanta amabilidad. No estaba acostumbrada a recibir cuidados sin dar nada a cambio, así que trataba de ayudar en lo que podía, limpiando la mesa después de las comidas o barriendo la cocina cuando nadie lo pedía. Clara siempre la detenía suavemente. «No tienes que hacer eso, cariño. Aquí solo quiero que te relajes y estés tranquila». Pero para María, la idea de relajarse era extraña. Había pasado tanto tiempo vigilante, cuidando cada paso que daba, que no sabía cómo funcionar sin esa sensación de alerta constante. Santiago, por otro lado, parecía adaptarse más rápido. Al ser más pequeño, sus recuerdos de la vida en las calles eran más borrosos, y la calidez de Clara y Marcos lo envolvía de inmediato. Pronto, se acostumbró a correr por la casa, riendo y jugando, algo que María no había visto en él en mucho tiempo. Una tarde, Clara les preparó una merienda especial: galletas recién horneadas con leche tibia. Santiago, con su usual entusiasmo, mordisqueaba una galleta mientras la mujer lo miraba con una sonrisa cálida. María, mientras comía lentamente, observaba a su hermano reírse y hablar sin parar sobre los pájaros que había visto en el jardín esa mañana. «Parece feliz», comentó Marcos desde la sala, mientras hojeaba un libro. María levantó la vista, sorprendida por la declaración. Era cierto, Santiago parecía más ligero, menos preocupado, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus pequeños hombros. Pero ella aún sentía el peso de la responsabilidad, ese miedo latente de que algo saldría mal. «Él es más pequeño», respondió María en voz baja, casi como si hablara consigo misma. «Es más fácil para él olvidar». Clara, sentada frente a ella, la miró con compasión. «No se trata de olvidar, María», dijo suavemente. «Se trata de sanar, y sanar lleva tiempo. No tienes que apresurarte». Esas palabras resonaron en la pequeña. Sanar. No era una palabra que se hubiera permitido considerar. Para ella, la supervivencia siempre había sido lo único importante. Pero quizás había algo más allá de eso, algo que aún no podía comprender del todo. Durante las semanas siguientes, Clara y Marcos comenzaron a formar parte del día a día de los niños. La vida en la casa adquirió una rutina tranquila y predecible. Desayunos en la mesa, tardes de juegos en el jardín o paseos al parque cercano, y por las noches, Clara les leía cuentos antes de dormir. Santiago se sentaba en su regazo, escuchando atentamente, mientras María, aunque más distante, comenzaba a sentirse más cómoda en ese ambiente. A pesar de todo, María no podía evitar sentir que este lugar, por más cálido que fuera, no les pertenecía del todo. Le preocupaba qué pasaría si Clara y Marcos decidían que ya no querían cuidar de ellos. La sensación de estar de paso, de que todo esto podía desaparecer de un momento a otro, la mantenía en un estado de ligera tensión. La pareja parecía intuir los sentimientos de María, pero no la presionaban. Un día, después de una conversación en privado, Clara se acercó a María en la cocina. Santiago estaba jugando afuera con Marcos, y la casa estaba en silencio. «María», comenzó Clara con su tono suave pero serio,
Quería hablar contigo de algo importante. La niña sintió cómo su cuerpo se tensaba, como siempre que alguien hablaba de cosas importantes. Sus manos, que sostenían un vaso, comenzaron a sudar. Sabemos que has pasado por mucho, y entendemos que debe ser difícil confiar después de lo que has vivido, continuó la mujer, sentándose frente a ella. Pero Marcos y yo hemos estado pensando, nos gustaría que tú y Santiago se quedaran con nosotros, no solo por un tiempo, sino de verdad, como parte de nuestra familia. Las palabras flotaron en el aire por un momento y a María le costó procesarlas. Parte de su familia. Era algo con lo que nunca había soñado. Para ella, la palabra familia estaba rota. Rota desde el día en que su madre los había dejado en aquel parque. No sabía cómo reaccionar. ¿Por qué querrían hacer eso?, preguntó finalmente, su voz casi apagada por la incredulidad. Clara sonrió con tristeza y tomó la mano de María. Porque los queremos, María. Desde que llegaron, hemos sentido que algo en esta casa cambió, algo que llevábamos esperando desde hace mucho tiempo. No podemos tener hijos propios, pero siempre quisimos formar una familia, y creemos que ustedes dos podrían ser esa familia para nosotros, si ustedes lo desean. María sintió que algo se rompía dentro de ella, una barrera que había construido para protegerse. No sabía qué decir. Las lágrimas que había mantenido contenidas durante tanto tiempo comenzaron a subir a la superficie, pero no quería llorar. No quería parecer débil. ¿Y si no somos lo que ustedes esperan?, preguntó con voz temblorosa. ¿Y si nos abandonan también? Clara, sin soltar su mano, la miró a los ojos. Nunca haríamos eso, cariño. Aquí no hay condiciones. No tienes que ser perfecta, no tienes que hacer nada para merecerlo. Solo queremos darles un hogar, un lugar donde puedan sentirse seguros y queridos. María no podía contener más las lágrimas. Se derramaron silenciosamente por su rostro, mientras Clara la abrazaba suavemente. Por primera vez en mucho tiempo, María permitió que alguien la consolara. Había llevado el peso del mundo sobre sus pequeños hombros, pero ahora, en ese abrazo, sintió que podía soltar una parte de esa carga. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de emociones. Marcos y Clara hablaron con un trabajador social, quien comenzó el proceso legal para la adopción. Para María, la idea de ser adoptada era a la vez aterradora y emocionante. ¿Podría realmente pertenecer a una familia de nuevo? Santiago, aunque no entendía completamente lo que significaba la adopción, se sentía feliz solo con la promesa de quedarse con Clara y Marcos, quienes se habían convertido en sus figuras de confianza. El día que todo se hizo oficial fue un día inolvidable. María y Santiago fueron con Clara y Marcos al tribunal, donde un juez revisó todos los papeles y aprobó la adopción. El pequeño salón estaba lleno de luz natural, y cuando el juez finalmente pronunció las palabras que los convertían en una familia legal, María sintió que algo dentro de ella finalmente se alineaba. Clara los abrazó, con lágrimas de felicidad en los ojos, y Marcos, siempre sereno, les dedicó una sonrisa tranquila pero llena de emoción. Santiago, sin comprender completamente el peso de lo que acababa de suceder, solo preguntó: ¿Eso significa que ahora siempre estaremos juntos? Sí, Santi, dijo Marcos poniéndose de rodillas frente a él. Eso significa que siempre seremos una familia. Con el tiempo, María y Santiago se adaptaron completamente a su nueva vida. La casa de Clara y Marcos se convirtió en un hogar en el sentido más pleno de la palabra. María, aunque aún reservada, comenzó a abrirse más, y cada día encontraba más razones para reír, para confiar y para dejar atrás el miedo que la había definido durante tanto tiempo. Santiago, por su parte, floreció. La alegría natural de su infancia, que había estado reprimida por el trauma de las calles, resurgió con fuerza. La casa se llenaba de su risa y sus juegos, y su amor por Clara y Marcos crecía día a día. El amor no siempre se presenta en la forma que esperamos. Para María y Santiago, el amor verdadero no vino de las manos que deberían haberlos cuidado desde el principio, sino de dos desconocidos que, movidos por la compasión, decidieron abrir su hogar y sus corazones.
Clara y Marcos, que no podían tener hijos, encontraron en ellos a los hijos que siempre habían deseado, mientras que María y Santiago, que habían perdido toda noción de lo que significaba tener una familia, redescubrieron la calidez y la seguridad de pertenecer a un lugar. La historia de estos dos niños nos recuerda que el amor, en su forma más pura, no siempre está ligado a la biología o al destino que la vida nos impone. El verdadero amor se encuentra en las acciones, en la voluntad de alguien de vernos cuando somos invisibles, de cuidarnos cuando estamos heridos y de aceptar nuestras cicatrices, no como un obstáculo, sino como parte de lo que nos hace humanos. A lo largo de su travesía, María y Santiago experimentaron la cara más dura de la vida, el abandono, el miedo y la incertidumbre. Cada día era una lucha por sobrevivir, y con el tiempo, María se había convencido de que la única manera de seguir adelante era no confiar en nadie, mantener siempre una distancia emocional para evitar ser herida de nuevo. Pero el amor, ese amor incondicional y sin expectativas que les ofrecieron Clara y Marcos, comenzó a derrumbar esas barreras que el miedo había construido. Poco a poco, con gestos sencillos pero profundos, aprendieron que no todo en el mundo era desconfianza, que aún había bondad, y que el hogar que siempre habían anhelado no era un lugar físico, sino un sentimiento. El amor de Clara y Marcos fue el catalizador de una transformación que, al principio, parecía imposible. No fue inmediato, y no fue fácil, pero fue real. Día tras día, alimentado por la paciencia, la comprensión y la ternura, ese amor comenzó a sanar las heridas profundas de María y Santiago. La niña que una vez se había sentido obligada a ser fuerte y fría, que había reprimido sus lágrimas para no parecer débil, aprendió que ser vulnerable no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Santiago, por su parte, recuperó su risa, la chispa de inocencia que la dureza de las calles le había arrebatado. Y es que el amor tiene una fuerza poderosa. Tiene el poder de romper ciclos de dolor, de ofrecer nuevas oportunidades cuando todo parece perdido, y de demostrar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un rayo de esperanza. Para María, Santiago, Clara y Marcos, el amor no solo cambió sus vidas, las transformó de maneras que nunca hubieran imaginado. El amor no fue una solución mágica que hizo desaparecer todos sus problemas, pero les dio algo mucho más valioso: la capacidad de enfrentarlos juntos, como una familia. El viaje de estos niños nos enseña que, aunque la vida esté llena de obstáculos, nunca es demasiado tarde para encontrar un lugar donde seamos amados por lo que somos, no por lo que podemos ofrecer. No importa cuán rotos nos sintamos, siempre existe la posibilidad de ser reparados por el amor de quienes nos rodean. María y Santiago fueron testigos de esta verdad, que, aunque el pasado no puede cambiarse, el presente y el futuro siempre están llenos de oportunidades para sanar, crecer y empezar de nuevo. La historia de María y Santiago también nos habla de la capacidad humana de empatía. Clara y Marcos no estaban obligados a ayudar a esos dos niños perdidos. Pudieron haber seguido con sus vidas, como tantos otros que pasaron de largo, pero eligieron ver más allá de la superficie, más allá de las ropas desgastadas y las miradas cansadas. Eligieron tender la mano, y con esa elección no solo cambiaron las vidas de María y Santiago, sino que también llenaron el vacío que habían sentido durante tanto tiempo. Finalmente, esta historia nos recuerda que el amor verdadero es un acto de fe. Tanto María como Clara, Santiago y Marcos tuvieron que dar pasos hacia lo desconocido. Ninguno sabía con certeza lo que el futuro les depararía, pero decidieron creer en la posibilidad de algo mejor. Decidieron confiar en que el amor podía ser suficiente para construir una nueva vida, una vida llena de esperanza, de risas, de días tranquilos y noches seguras. En un mundo que a menudo parece lleno de indiferencia y desolación, el amor sigue siendo la fuerza más transformadora. Puede reconstruir lo que ha sido destruido y puede unir a aquellos que, de otro modo, estarían solos. En última instancia,
La fuerza del amor es su capacidad para ver lo mejor en las personas, para dar sin esperar nada a cambio y para ofrecer la oportunidad de un nuevo comienzo. Para ellos, esa fuerza fue lo que finalmente los unió, no solo como una familia legal, sino como una familia de verdad. Así, esta historia nos deja con la certeza de que, aunque el camino pueda ser arduo y lleno de obstáculos, el amor siempre encontrará una manera de prevalecer. Nos enseña que nunca es tarde para ser amado, para empezar de nuevo y para encontrar nuestro lugar en el mundo. Porque en el fondo, no importa cuán rota esté una persona, siempre hay espacio para que el amor la reconstruya. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta increíble historia. No dudes en dejar tus comentarios, ya que estaré leyendo cada uno con atención. No olvides compartir este video con tus amigos y seres queridos. Les envío un abrazo lleno de cariño y que las bendiciones divinas los acompañen en cada paso de su vida.